Hola a todas y todos. El texto que les vamos a presentar se encuentra dentro del libro El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, que presenta textos de varios autores, donde Marta Lamas es la compiladora. En específico revisaremos el último capítulo, Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género, escrito en 1996 por la misma autora. Marta Lamas es una antropóloga mexicana, nacida en 1947, conocida por su activismo feminista. Desde la década de los 70 ha sido una de las principales voces a favor de los derechos de las mujeres en México. Ha escrito muchos libros con el propósito de reducir la discriminación mediante la apertura del discurso público sobre feminismo, género, prostitución y aborto. Es fundadora y directora de la revista Debate Feminista, una de las principales revistas de América Latina. También es fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, asociación que se dedica a apoyar a organizaciones de mujeres. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Luego de haber hecho una breve contextualización de la autora, a continuación revisaremos los 8 apartados que componen este texto, refiriéndonos a las ideas centrales de cada uno de ellos. El primer apartado del texto es diferencias de idioma, analogías y confusiones conceptuales. En los años 70, el feminismo académico anglosajón impulsó el uso del concepto género para poder diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología. Esto tenía en sus inicios un fin político, de distinguir que aquellas características asociadas a lo femenino eran adquiridas por las mujeres a través de un proceso individual y social, contraponiéndose a las ideas del determinismo biológico. Una de las dificultades que tiene este concepto tiene que ver con el idioma. En inglés, gender apunta directamente a los sexos, mientras que en español el término género hace referencia a la clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas y también a la tela. Es por esto que en nuestro idioma resulta confuso hablar de género, sobre todo para quienes no están tan interiorizados en estos temas. Por otra parte, cuando se habla de perspectiva de género, ocurre que género se usa como sinónimo de sexo, y además el género o la perspectiva de género hacen alusión a las mujeres, puesto que en español es común referirse al género femenino. Luego, la autora toma los planteamientos de Joan Scott para señalar que, en un intento por buscar la legitimidad académica, las estudiosas feministas de los 80 comenzaron a sustituir mujeres por género, ya que este concepto suena más neutral y objetivo, ajustándose de mejor manera a la terminología científica de las ciencias sociales. Para Scott, esto reduce el concepto género al estudio de las cosas relativas a las mujeres, como también para designar las relaciones sociales entre los sexos. Además, Scott propone una definición de género que conecta dos ideas. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Además, señala que el género incluye 4 elementos principales: los símbolos y los mitos, los conceptos normativos, como las doctrinas que afirman categóricamente el significado de masculino y femenino, las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género, como la familia y el mercado del trabajo, y la identidad. Sobre este elemento, Marta Lamas critica que se mezcla la identidad subjetiva con la identidad de género. Scott, a través de lo propuesto por Pierre Bourdieu, señala que el género se implica en la concepción y construcción del poder, y desde ahí es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. El segundo apartado refiere a la simbolización cultural de la diferencia sexual. Una de las ventajas de usar género desde su significado en relación a la construcción cultural de la diferencia sexual es la posibilidad de mostrar que no existe un mundo de las mujeres separado del de hombres. Es decir, que hablar de las mujeres es necesariamente hablar sobre los hombres. Desde la antropología, el género o la perspectiva de género se refieren al orden simbólico con que una cultura elabora la diferencia sexual.
Para explicar esto, la autora señala un ejemplo de una investigación antropológica realizada por Manuel Delgado. En esta investigación se analiza la violencia popular anticlerical en España ocurrida como reacción al levantamiento militar de Franco en 1936, donde se incendiaron iglesias, se destruyeron objetos rituales y se asesinaron sacerdotes, monjes y monjas. Frente a este hecho, Delgado hace una interpretación en torno al entramado de la simbolización cultural. Para eso es fundamental preguntarse ¿qué significaba una iglesia, un confesionario, un santo o un sacerdote? Desde una perspectiva de género, este investigador sugiere que estos ataques serían psicológicamente una agresión contra un poder femenino. La autora del texto señala que este autor analiza cómo los varones perciben la religión como la maquinaria de integración y control de la sociedad, y a las mujeres como madres controladoras. Al relacionar lo femenino con lo religioso, el anticlericalismo se perfila como un proceso de masculinización frente a lo que se percibe como una hegemonía matriarcal. Lo importante de este ejemplo es que muestra cómo la cultura se vale de formas simbólicas para institucionalizar la diferencia entre hombres y mujeres. Principios y mecanismos de oposición binaria del proceso de simbolización. El género como simbolización de la diferencia sexual se construye culturalmente diferenciado en un conjunto de prácticas, ideas y discursos. Estos procesos de significación, tejidos en la simbolización cultural, producen efectos en el imaginario de las personas. Es decir, que la construcción cultural que hacemos de cómo debe ser un sujeto masculino o femenino se inserta en nuestra comprensión de nosotros y de los otros, se vuelve la vara con la que medimos. La oposición es la forma más básica de comunicación que existe, y probablemente la primera que usó el humano. Lo tenemos en el binario con unos y ceros, positivos y negativos, y lo tenemos los humanos a la hora de ordenar y llamar lo que nos rodea, bueno o malo, caliente o frío, hombre o mujer. Es así como nuestras producciones institucionales e intelectuales se asientan en este principio que construye grandes sistemas de clasificación. La cultura es también una mediación entre el conjunto de mecanismos de defensa del yo y la entrada violenta al mundo por el nacimiento y la estructuración psíquica por medio del lenguaje. Es así como adoptamos la cultura como una ventana fundamental para acercarnos al mundo, ya que a la vez que nos permite acercarnos a la verdadera complejidad de las cosas, nos protege y nos permite soportar la dolorosa existencia humana marcada por la castración. Cuando nos referimos al sexo en específico, entendemos que los humanos primitivos solo tenían acceso a la visión biológica del pene y la vagina. El tener o no tener falo fue lo central para determinar la diferencia. Hoy sabemos que incluso desde un aspecto biológico existe una mayor variedad de combinaciones posibles, especialmente observando los genitales internos. Pero la diferencia binaria continúa ahí como piedra angular cultural respecto a los géneros y al sexo. Diferencia sexual, fundamento y entramado de la subordinación femenina. La autora señala que lo que define el género es la acción simbólica colectiva. Es decir, a través de la constitución del orden simbólico se crean las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres. Siguiendo con esta idea, la autora toma los planteamientos del antropólogo francés Maurice Godelier, quien, a partir de una investigación sobre los Farulla, cuestiona la concepción de que la división del trabajo explica el predominio social de los hombres, y plantea, por el contrario, que el predominio masculino presupone esa división del trabajo. Así se introduce en la problemática de lo simbólico. Esta subordinación de las mujeres, para los Farulla, nacía del hecho, ubicado en el terreno de lo simbólico, de que sus antepasados varones le habían expropiado a las mujeres sus poderes, y de esa manera habían acumulado el poder de los hombres, simbolizado en el poder fecundante y nutricio de su esperma, y el poder de las mujeres, que tiene relación con una creatividad superior. La eficacia de esto radica en que ambos sexos comparten estas creencias. La autora señala que la participación,
convencida de las mujeres constituye la fuerza principal, silenciosa e invisible de la dominación masculina. En el caso de los Faruya se disminuye la importancia de la mujer en la reproducción, a pesar de que son ellas quienes paren y dan la leche para que sus hijos sobrevivan. Así prevalece la fuerza de la simbolización por sobre la realidad, y el sujeto social es producido por las representaciones simbólicas, siendo mujeres y hombres el resultado de una producción histórica y cultural. La lógica del género y la ley social. Entonces, la cultura nos marca con un género, y este género marca nuestra percepción de lo demás, lo social, lo político, lo religioso y lo cotidiano. Esta marca es tan profunda que está a la base de la sumisión que ha experimentado la mujer durante milenios, ya que ella, al verse con estos anteojos que nos brinda la cultura, se sitúa a sí misma en este escalafón inferior que le ha brindado el patriarcado. Esto, en palabras de Bourdieu, es la violencia simbólica, la violencia en la cual aquel que es víctima de esta es cómplice o la consiente. Esto crea que el orden social masculino o patriarcado se arraigue profundamente en nuestros sentires, por lo que no requiere justificación alguna y es vivido como lo natural. Es por eso mismo que el feminismo, por ejemplo, es visto como un acto rebelde, pues va en contra de aquello que se nos ha enseñado a considerar como lo correcto. En la medida que nos desarrollamos en estas lógicas, seguimos construyendo estructuras sociales que permiten que se reproduzca esta visión de mundo patriarcal. Esta visión cultural es aún más eficiente en cuanto la dominación se legitima en un supuesto orden biológico, la fuerza del hombre, la mayor inteligencia del hombre, el mayor dominio del mundo por parte del hombre. Es decir, es una construcción social biologizada, dada por natural y cierta. Se suma además que el proceso de violencia simbólica se lleva a cabo por procesos que escapan de la conciencia, en la oscuridad de los esquemas de lo que Bourdieu llama hábitus. Bourdieu expone que la dominación por género consiste en algo llamado en francés contraint par corps, es decir, encarcelado mediante el cuerpo. Esto ocurre en un proceso de somatización, con dos principales operaciones. La primera de construcción social, de la visión del sexo biológico, que es la fundación de la visión del resto de las cosas. Y segundo, la inculcación de una exis corporal que constituye una verdadera política encarnada. La masculinización de los cuerpos machos y la feminización de los cuerpos de las hembras nos entrega un conjunto diferente de disposiciones respecto a los roles que tomaremos en lo social, un proceso que somatiza el arbitrario cultural. En este orden, la asimetría de los géneros queda marcada, especialmente en la economía de los intercambios simbólicos. Mientras los hombres son llamados a aumentar su capital simbólico, las mujeres son tratadas como objetos de dichos intercambios y son forzadas a preservar un valor simbólico como lo son la belleza, la virginidad y la juventud. Es así que la liberación femenina solo se podrá realizar mediante la acción colectiva de lucha simbólica que desafíe las estructuras encarnadas y objetivas anteriormente explicadas. Es decir, es una revolución que cuestiona los propios fundamentos de la producción y reproducción del capital simbólico, la cultura misma. Por último, es también importante diferenciar la identidad de género y la estructuración psíquica de la identidad sexual, ya que suelen confundirse al hablar de la lógica de género y ley social. Se debe entender que la identidad de género son los procesos simbólicos que en una cultura dan la forma de género, como por ejemplo el uso de vestidos para las niñas o el azul para los niños. En cambio, la estructuración psíquica de la identidad sexual está más ligada a procesos tempranos del humano, en sus 2 primeros años, donde encontrará una identidad sexual que resuelva para él sus conflictos edípicos. El primero es un proceso que cambia con los tiempos y genera nuevas normas para los sujetos masculinos o femeninos. En cambio, el segundo es el proceso mismo de adscribirse a una identidad masculina o femenina. En el apartado No son lo mismo género y diferencia sexual, se define diferencia sexual desde 3 vertientes. La primera de ellas es desde el psicoanálisis, en donde se dice que la diferencia sexual es una categoría que implica la existencia del inconsciente. Luego, desde las ciencias sociales, se usa como referencia la diferencia entre los sexos. Y luego, desde la biología, se define como una serie de diferencias no visibles, que incluye hormonas, el tema genético, etc.
Y Lamas dice que tal vez se podrá llegar a definir la diferencia sexual como una realidad corpórea y psíquica, presente en todas las razas, etnias, clases, culturas y épocas históricas, que nos afecta subjetiva, biológica y culturalmente, pero que por el momento ella se va a ceñir a lo que es la definición del psicoanálisis, es decir, a la definición psicoanalítica. La autora dice que existe una tendencia a sustituir diferencia sexual por género, eludiendo el papel del inconsciente en la formación de la subjetividad y la sexualidad. Luego otro autor, Penley, refiere que género es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. No obstante, la palabra género como tal deja fuera el componente psicológico, puesto que pasa por alto lo que es la adquisición inconsciente de la identidad sexual. Con ello, al sociologizar la psique, se rebajan los mecanismos de la adquisición inconsciente de la identidad sexual al mismo nivel que otras formas más sociales de adquisición de identidad. Así se ve la diferencia sexual como una de tantas diferencias sociales. Con la sustitución del concepto de diferencia sexual por género, se evitan conceptos como deseo e inconsciente y se simplifica el problema de la relación de lo social con lo psíquico. Esta incapacidad para comprender el ámbito psíquico lleva a mucha gente a pensar que lo que está en juego primordialmente son los factores sociales. Aunque las personas están configuradas por la historia de su propia infancia, por las relaciones pasadas y presentes dentro de la familia y en la sociedad, la diferencia entre masculinidad y feminidad no proviene solo del género, sino también de la diferencia sexual, o sea, del inconsciente, de lo psíquico. De esta forma, la autora plantea la existencia de un ámbito psíquico y un ámbito social. La diferencia sexual es un estructurante psíquico, mientras que el género es la simbolización cultural de la diferencia sexual. Y relata que las diferencias de índole cultural y social varían, pero la diferencia sexual es una constante universal. De ahí que, tal como se ejemplifica en la diapositiva, diferencia sexual va a involucrar o va a implicar la existencia del inconsciente. Se va a referir al ámbito psicológico de la subjetividad y la sexualidad, es un estructurante psíquico y es una constante universal. A diferencia del género, que por su parte refiere al ámbito social de la subjetividad y la sexualidad, es la simbolización cultural de la diferencia sexual y es variable. Luego la autora habla de que es necesario reconocer las diferencias y desconstruir el género. En este apartado se habla de lo que es el sexo como una construcción social. Acá la autora, en este apartado, refiere que la perspectiva del género también ha ido conformando una perspectiva diferente sobre el sexo. Con ello, Lamas sigue los pasos de Foucault y plantea que el sexo también está sujeto a una construcción social y que la sexualidad es sensible a los cambios culturales, a las modas y a las transformaciones sociales. De manera análoga, la autora señala que el sexo, por primera vez, ha dejado de ser una parte arbitraria de la identidad, dado que ahora no existe identidad sin definición sexual. Sin embargo, esto no siempre fue así. Para Foucault, el sexo no siempre tuvo la posibilidad de caracterizar y constituir tan poderosamente la identidad de los sujetos. Hoy se acepta que la sexualidad no es natural, sino que ha sido construida. La simbolización cultural inviste de valor o denigra al cuerpo y al acto sexual. Bajo el término sexo se caracterizan y unifican no solo funciones biológicas y rasgos anatómicos, sino también la actividad sexual. No solo se pertenece a un sexo, sino que se tiene un sexo y se hace sexo. Otro asunto interesante que plantea Lamas tiene que ver con el hecho de que la interrogación feminista sobre las consecuencias de la diferencia sexual ha tratado de conocer las redes de significados del sexo y el género, para así comprender cuáles son las estructuras de poder que dan forma al modelo dominante de sexualidad, o sea, la heterosexualidad. En este punto, la autora señala que existen varias cuestiones entrelazadas. Una de ellas son las pautas culturales de dominación, otra es la subordinación, el control y resistencia que moldean lo sexual, los discursos sociales que organizan los significados y los procesos psíquicos que estructuran las identidades sexuales. Y agrega que la forma dominante de sexualidad, es decir, la heterosexualidad, está estrechamente vinculada con la regulación social de la sexualidad. Está condicionada por el género. Dice que comprender por qué ciertos significados tienen hegemonía nos lleva a investigar cómo pueden ser cambiados,
en el caso concreto de la heterosexualidad, dicha comprensión conduce a una lucha que intenta redefinir una nueva legitimidad sexual, ya que es evidente que la normatividad heterosexual impuesta a la humanidad es limitante y opresiva, pues no da cuenta de la multiplicidad de posiciones de sujeto y de identidad de las personas que habitan el mundo. Por ello, deconstruir la simbolización cultural de la diferencia sexual se convierte en una tarea del feminismo. Ahora bien, cabe preguntarse hasta qué punto el género puede ser escogido. El apartado que estábamos revisando, es decir, el apartado de reconocer las diferencias, de construir el género, termina con la idea de la deconstrucción del género, que es planteada por Judith Butler, quien se pregunta, tal como señala el título de la diapositiva, hasta qué punto el género puede ser elegido, partiendo de la idea de que las personas no solo somos construidas socialmente, sino que en cierta medida nos construimos a nosotras mismas. Para Butler, el género aparece como el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también, ojo, los innovamos. De ahí que para Butler, elegir el género significa que una persona interprete las normas de género recibidas de tal forma que las reproduzca y las organice de nuevo. Lamas postula la idea de que un uso riguroso de la categoría género conduce a la desencialización de la idea de mujer y hombre. Esto dado que permite comprender los procesos psíquicos y sociales mediante los cuales las personas nos convertimos en hombres y mujeres dentro de un esquema cultural de género, que por lo demás postula la complementariedad de los sexos y la normatividad de la heterosexualidad. Con ello, el uso riguroso de la categoría género facilita la aceptación de la igualdad psíquica y social de los seres humanos y la reconceptualización de la homosexualidad. Esto último cobra especial importancia para la autora, puesto que permite denunciar cómo un conjunto de supuestos sobre la naturalidad, muy entre comillas, engendran ciertas prácticas opresivas y discriminatorias. De esta forma, Lamas señala que cualquiera que sean los orígenes genéticos o psíquicos de la homosexualidad, lo que podemos transformar son los efectos sociales. De esta forma, los significados negativos sobre la forma en que millones de personas organizan su vida sexual deben ser puestos en telas de juicio. No se trata de defender el derecho de las minorías sexuales, sino de cuestionar la heterosexualidad como la forma natural alrededor de la cual surgen desviaciones antinaturales, muy entre comillas. El camino es comprender que las identidades sexuales de las personas responden a una estructuración psíquica donde la heterosexualidad o la homosexualidad son el resultado posible. La lógica del género valoriza una y devalúa la otra. Por otra parte, las identidades de género son inventos culturales, ficciones necesarias que sirven para construir un sentimiento compartido de pertenencia y de identificación. Con ello, el objetivo ético-político del feminismo vendría a ser cuestionar qué es lo natural, qué es lo antinatural. Siguiendo con esta idea en torno a cuál es el papel del feminismo, es menester cuestionar la forma en que es pensada la existencia social, puesto que las identidades, ya sean políticas, sociales, nacionales, sexuales, religiosas, etc., sirven para construir una base de identificación social y para dar fuerza a la afectividad de ciertas alianzas. Por eso el feminismo se dirige a criticar prácticas, discursos y representaciones sociales que discriminan, oprimen o vulneran a las personas en función de la simbolización cultural de la diferencia sexual. La autora señala que hoy en día requerimos utilizar la perspectiva de género para describir cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las prácticas, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas. Esto amplía nuestra comprensión sobre el destino infausto que compartimos mujeres y hombres como seres humanos incompletos y escindidos, encasillados en dos modelos supuestamente complementarios. Tal concepción no solo limita las potencialidades humanas, sino que discrimina y estigmatiza a quienes no se ajustan al modelo hegemónico. La riqueza y la complejidad de la investigación, reflexión y debate alrededor del género son de una dimensión amplísima, pero la urgencia en términos de sufrimiento humano nos ubica prioritariamente en dos consecuencias nefastas del género. Es decir, una de ellas, como prioridad, es el sexismo y otra
otra es la homofobia. En este punto resulta necesario mostrar que no es natural la subordinación femenina, como tampoco lo son la heterosexualidad y otras prácticas. Con todo, una postura voluntarista y racional que busque la rápida desgenerización de la cultura conlleva el riesgo de negar la diferencia sexual. El meollo del asunto no está en plantear un modelo andrógino, sino en que la diferencia no se traduzca en desigualdad. Y si bien toda nuestra experiencia de vida está marcada por el género, también tenemos como seres humanos una comunalidad de aspiraciones y compromisos que con frecuencia no une más que solo las cuestiones del género. Eso es lo último que señala la autora. En conclusión, el género es un concepto que nace y se establece en lo social y cultural, en contraste con el sexo, que es un concepto mucho más biológico y obedece meramente al fenotipo del sujeto, diferenciándose además de la estructuración psíquica de la identidad sexual, el cual es un proceso mucho más interno, mientras que el género en sí tiene referentes externos. En este sentido, es posible señalar que el aporte de la perspectiva psicoanalítica es justamente plantear el concepto de diferencia sexual. Este último, como se ha venido estudiando, implica la existencia del inconsciente, refiere al ámbito psicológico de la subjetividad y la sexualidad. Es un estructurante psíquico y una constante universal. Con ello, entender la distinción sexual de esta forma viene a complejizar la conformación subjetividad del individuo, agregando al debate teórico una nueva mirada en torno a la construcción de lo sexual. Hoy en día, distinguir entre conceptos tales como género, diferencia sexual y sexo no solo nos permite ir comprendiendo de manera más acabada la conformación del sujeto, sino también cuáles son las estructuras de poder que dan forma a modelos dominantes tales como lo es la heterosexualidad y el patriarcado. Esto no deja de ser relevante, puesto que estas formas de dominación penetran en lo más profundo de la vida de las personas y de manera transversal a través de todas las dimensiones de ésta, definiendo su subjetividad y operando prácticamente en todos los espacios físicos en los que éstas se desenvuelven día a día, sean públicos o privados, ámbitos escolares, laborales y o familiares. Paralelamente, estas normas son entendidas como estándares de normalización que son externos a su campo de aplicación y que son socialmente producidas y variables. Estas van a delimitar ciertas realidades que presentan como posibles y otras que no lo son dentro del contexto social. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, cómo es que discriminaciones sexuales tienen cabida dentro de la sociedad, es que nos topamos con el discurso hegemónico que resulta ser la heteronormatividad, la cual hace ver que todo acto heterosexual, y obviamente la heterosexualidad en sí, como natural. Por añadidura, este discurso se encuentra intrínsecamente ligado a la construcción del género. En este sentido, Butler señala al género como estándar normalizador para ella. Sin embargo, es mediante la fuerza de la heteronormatividad que la heterosexualidad de las personas se asume y que se espera un determinado comportamiento de hombres y mujeres heterosexuales que cumpla con los roles que le han sido otorgados, hombres masculinos, mujeres femeninas. De esta forma, la homosexualidad se encontraría bajo cautela, puesto que escapa a la normal del discurso dominante. En este sentido, cada vez que nos encontramos con un comportamiento no heterosexual, se ponen de manifiesto una serie de conflictos sociales que atentan contra las distintas normas y valores en los que se fundamenta la sociedad, dado a que se estarían interfiriendo con cuestiones elementales para esta, ya sea al transgredir la norma reproductiva, inferir en el contrato matrimonial y su sistema de herencia, irrumpir con la norma católica apostólica romana o al atentar contra los roles de género sobre los cuales se estructura la organización social del trabajo. Asimismo, se produce una confusión en la idea preestablecida de los sexos y sus roles, cuestionando así la norma patriarcal según la cual el hombre heterosexual padre activo detenta el poder familiar y social. Por ende, ampliar el terreno de la diversidad resulta imperante si lo que pretendemos es deconstruir las categorías sobre las que se funda el discurso de la normalidad. Para esto debemos replantearnos cómo podemos suprimir la dominación heteronormativa y los obstáculos que limitan la consecución de la igualdad y de la libertad plena y afectiva de todas las personas. Bajo esta mirada, Judith Butler nos indica la importancia de la construcción-producción social, histórica y cultural, sobre la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género. Y por otro lado, Foucault pone de manifiesto la relevancia de las relaciones de poder en cuanto éstas posibilitan la modificación de ciertas acciones a partir de otras, ya sea a través del discurso o en las prácticas culturales. Lo anterior se pretende lograr mediante la desnaturalización del discurso normativo hegemónico,
siendo conscientes de toda práctica discursiva en las que somos partícipes cada vez que ejercemos el poder, visibilizando una realidad que se encuentra opacada por un modelo social que esconde intereses utilitarios, el cual inicia y sostiene su agencia mediante la incorporación de normas. Dado que, para que las condiciones del poder persistan, estas normas deben ser reiteradas por el sujeto, puesto que al hacerlo renueva el poder estableciendo su temporalidad y su naturaleza productiva. Esta dimensión formativa y productiva se relaciona con los regímenes disciplinarios y reglamentarios culturalmente construidos e históricamente situados, en el sentido de que los funcionamientos del poder social delimitan el campo de los objetivos, produciendo unos y excluyendo otros, y generan un discurso autoritario dentro de la sociedad. En este caso, todas aquellas personas que no cumplan con las normas que naturalizan el discurso heterocentrista se encontrarían excluidas socialmente. Por ende, posibilitar nuevas interpretaciones y discursos alternativos al dominante resulta imprescindible. Bajo esta perspectiva, el feminismo, al cuestionar prácticas, discursos y representaciones sociales que discriminan, oprimen y vulneran a las personas en función de la simbolización cultural de la diferencia sexual, contribuye en gran medida a desnaturalizar todas aquellas formas de opresión dirigidas a las diversas orientaciones sexuales y asimismo a toda performatividad de género que escapa de la heteronorma. En este sentido, estamos al tanto de la exigencia de diversas dinámicas de discriminación que afectan a todo aquel que no se atenga al binario dominante en nuestra sociedad, por lo que es necesario adquirir un compromiso y una responsabilidad global de participación activa en la búsqueda de la transformación social del sistema que nos rige y nos violenta a través de una serie de prácticas discriminatorias. Es indispensable entonces poner de manifiesto estas situaciones a fin de contribuir a una construcción de una sociedad más igualitaria. Gracias por escuchar.